Hola, curiosos y curiosas. Hoy os voy a hablar de el carácter huidizo de los gatos. Y porque muchas veces parecen distantes, desconfiados y por tanto difíciles de entender. Espero que os resulte interesante, que os guste el tema y que, si es así, le deis like al vídeo, lo compartáis con la típica persona que siempre os dice: es que los gatos son muy huidizos, son muy desconfiados, no me gustan. Y a ver si así entre todos conseguimos que estos animales tan maravillosos sean un poco más comprendidos. También me podéis ver y escuchar tanto en Spotify como en Podimo, como el Miau Universo de Susana. Y también me podéis encontrar con contenido más corto, en formato vertical, en TikTok y en Instagram, como el Miau Universo de Susana también. Y por último, deciros que tengo otro canal en YouTube que se llama Veganismo con Susana. Si te da curiosidad, te interesa saber lo que es realmente el veganismo, pues te invito a buscarme en YouTube como Veganismo con Susana, y en TikTok y en Instagram también estoy presente, también con el mismo nombre, Veganismo con Susana, y también en Spotify y en Podimo. Y nada más, vamos a empezar con el tema de hoy. Muchísima gente piensa que un gato huidizo tiene mal carácter, que no es cariñoso o que nunca confiará del todo, pero en realidad muchas veces lo que estamos viendo es una estrategia de supervivencia profundamente sofisticada. Una de las ideas más repetidas sobre los gatos es que son animales huidizos, independientes, desconfiados o incluso fríos. Hay personas que conviven durante años con un gato y todavía sienten que nunca terminan de comprender por qué en determinados momentos desaparece de una habitación sin motivo aparente. ¿Por qué evita ciertas visitas? ¿Por qué se esconde cuando oye un ruido inesperado? ¿O por qué parece necesitar controlar constantemente su entorno en la distancia? Sin embargo, cuando se observa esta conducta desde la etología felina, lo primero que aparece es que ese llamado carácter huidizo no es un rasgo caprichoso ni una rareza psicológica. Es una consecuencia profundamente coherente de cómo se ha construido evolutivamente el comportamiento del gato que vive en nuestras casas, el Felis catus. Y es que arrastra una herencia conductual muy particular porque procede de pequeños felinos cazadores solitarios, a diferencia de otras especies domesticadas cuya evolución social dependió mucho de grupos organizados, de cooperación o de jerarquías visibles. El ancestro del gato moderno conservó durante muchísimo tiempo una estrategia basada en la autosuficiencia, la observación silenciosa y la evitación del riesgo innecesario. Esto significa que para un gato, antes de exponerse, siempre existe una evaluación previa del entorno. No actúa impulsivamente frente a lo desconocido. Primero analiza. Y para que entiendas por qué muchas personas perciben al gato como huidizo, te diré que en realidad el gato es un animal extraordinariamente orientado al control ambiental. Cuando un gato entra en una habitación nueva, rara vez se comporta como un explorador impulsivo. Suelen tener pequeñas pausas, detiene la mirada en varios puntos, olfatea, se desplaza lentamente, se detiene brevemente, escucha cualquier sonido atentamente. Cada uno de esos pequeños gestos tiene sentido biológico. El gato necesita construir un mapa de seguridad. Para un humano, una habitación puede parecer exactamente igual cada día. Para un gato, pequeños cambios pueden alterar completamente la percepción de seguridad. Una bolsa colocada en un lugar distinto, una silla movida, una sombra, un olor extraño, un sonido que antes no percibía. Su cerebro detecta modificaciones mínimas porque su sistema de vigilancia está muy desarrollado. Esto tiene relación directa con su posición en un entorno natural, porque aunque sea un depredador, también expresa potencial en determinados contextos. Esa doble condición, cazador pequeño pero vulnerable frente a amenazas mayores, ha moldeado una sensibilidad extraordinaria hacia lo imprevisible.
Por eso muchos comportamientos que la gente interpreta como exagerados tienen una lógica muy precisa. Un portazo, una voz más alta que la otra, un objeto que se cae al suelo o incluso un visitante desconocido puede activar su retirada inmediata. No porque el gato sea débil emocionalmente, sino porque esa retirada rápida es una estrategia adaptativa muy eficaz para su supervivencia. La huida en gatos no siempre significa miedo intenso. A veces significa simplemente que están gestionando de forma preventiva la incertidumbre que les provoca esa situación. Esto es importante porque muchas personas creen que un gato que se va de una habitación está necesariamente asustado. Y no siempre es así. Muchas veces simplemente está reorganizando la situación en la distancia. El control desde lejos es una parte central del lenguaje felino. Los gatos regulan constantemente cuánto de cerca quieren estar de algo o de alguien, cuánto tiempo permanecer donde están y desde qué ángulo observar y cuándo retirarse. Eso explica por qué algunos gatos pueden estar muy vinculados emocionalmente a una persona y aún así no tolerar el contacto prolongado con esa misma persona. No es que se estén contradiciendo, el vínculo existe y es real, pero se expresa dentro de parámetros de control espacial muy propios de su especie. Hay gatos que buscan compañía permaneciendo cerca, pero no encima. Otros prefieren estar en la misma habitación sin ser tocados. Otros observan desde algún sitio en altura. Por ejemplo, ¿cómo es el gato con el que convives? O bueno, si convives con más de uno, ¿cómo son? ¿Son todos iguales? ¿A que no? Cada uno seguro que reacciona al mismo entorno de maneras diferentes, exactamente igual que los demás seres humanos. Desde fuera, viendo esto, podemos pensar que el gato es muy distante, cuando en realidad está socializando, pero lo hace exactamente como su biología le permite sentirse seguro. La altura, de hecho, es uno de los grandes recursos del gato huidizo. Cuando un gato sube a una estantería, un armario o una zona elevada, no necesariamente está evitando la convivencia. Muchas veces está eligiendo una posición desde la cual puede observar sin sentirse expuesto. Las alturas ofrecen algo muy valioso para el cerebro felino, una visión amplia con control de acceso. Desde un punto elevado, el gato puede monitorizar nuestros movimientos, nuestras entradas y salidas, los sonidos y las trayectorias sin quedar atrapado en una interacción directa no deseada. Eso reduce incertidumbre en su mente y les hace sentirse mejor. Un error humano muy frecuente es ver eso e interpretar que un gato escondido necesita ser obligado a salir. En realidad, cuando un gato se esconde, normalmente está utilizando una estrategia de autorregulación. Cuando no veas al gato, probablemente es porque está debajo de una cama, detrás de un sofá, dentro de una caja o en un armario. Porque en esos lugares es donde él crea un espacio donde disminuye toda esa carga sensorial que le abruma. Este comportamiento es especialmente cuando hay visitas en casa, cuando estamos en plena mudanza, cuando surgen ruidos fuertes imprevistos, o si en la calle o en casa están en obras, cuando hay tormentas, en celebraciones familiares con mucha gente, o si por la razón que sea el gato percibe un cambio en alguna de nuestras rutinas. Muchos gatos que parecen extremadamente sociables en su entorno en calma y sin cambios, se vuelven huidizos cuando este entorno deja de ser predecible. Porque como tú ya sabrás de sobra, el gato valora enormemente la previsibilidad. La previsibilidad reduce su estrés. Las rutinas estables de horarios de comida, de encender y apagar las luces, de nuestros descansos, generan en él seguridad conductual. Por eso muchos gatos saben exactamente a qué hora una persona vuelve a casa, cuándo enciende cierta luz o qué pasos anuncian que va a haber comida. Cuando esa previsibilidad se rompe, algunos gatos lo que hacen es reaccionar con una mayor huida. Y por otra parte también influye muchísimo la socialización temprana. Durante las primeras semanas de vida, especialmente entre la segunda y la séptima semana, los cachorros aprenden cuánto del mundo humano resulta seguro. Un gato que durante ese periodo tuvo exposición gradual a voces humanas, al que lo manipularon suavemente, que tuvo exposición a variedad de sonidos y que tuvo experiencias positivas, suele desarrollar más flexibilidad social con las personas. En cambio, un cachorro con escasez
escasa exposición temprana de ese tipo puede conservar una sensibilidad mayor frente a novedades imprevisibles. Y eso no significa necesariamente que desarrollen un miedo permanente, pero sí una mayor prudencia social. Esta diferencia explica por qué dos gatos criados en el mismo hogar pueden tener respuestas completamente distintas ante una visita, por ejemplo. Uno se acerca enseguida y el otro desaparece durante horas. No es simplemente que tengan una personalidad caprichosa. Hay una historia de aprendizaje detrás de eso. Además, el carácter huidizo puede intensificarse por su hipersensibilidad auditiva. Todos sabemos que el oído de los gatos es extraordinariamente fino. Muchos sonidos propios de una casa, que son normales para nosotros, tienen para el gato un impacto sensorial mucho mayor. Nos podemos imaginar todos cuáles podrían ser, ¿verdad? Te voy a ir diciendo algunos y a ver si son en los que tú estás pensando. Por ejemplo, la aspiradora, el secador, el timbre de la calle, que manipulemos bolsas de la compra, los cubiertos, caminar con tacones, muebles arrastrándose. He acertado en la mayoría, ¿no? Cuando su cerebro recibe demasiada intensidad sonora, es muy frecuente que se quieran ir a un lugar más tranquilo porque eso les abruma. Y luego también influye su olfato en estos comportamientos. Un olor nuevo de una persona que vaya a casa puede alterarles mucho más de lo que nosotros podemos pensar. O también que alguien lleve un perfume muy intenso, o el olor de otros animales, o incluso los olores característicos de volver del médico o de un ingreso en el hospital, o si algún otro miembro de la familia ha estado en el veterinario. Todo eso puede generar en ellos una cautela inmediata. Incluso hay gatos que reaccionan antes al olor que a la presencia visual. Y esto explica por qué algunos, si no la mayoría, primero huelen desde lejos antes de decidir acercarse. Es importante recordar que el gato huidizo no siempre es huidizo por timidez. A veces es por eso, porque prefiere observar antes de participar. Mucha gente piensa que convive con un gato tímido y lo que pasa es que solamente necesita más tiempo para observar y evaluar su entorno. Los gatos hacen lo siguiente. Primero observan, luego evalúan y después deciden. Como he comentado antes, incluso en relaciones muy estrechas mantienen esa microevaluación constante y eso no significa falta de afecto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. De hecho, muchos de los gatos más vinculados emocionalmente con una persona también conservan conductas de retirada muy claras cuando algo rompe ese equilibrio ambiental. Pero esto no demuestra rechazo, sino que es una regulación gradual que ellos hacen. Como cuando llega una visita y se van, y media hora después vuelven voluntariamente porque ya han evaluado todo y consideran que el contexto es seguro para ellos. No es nada personal. También puede que hayan gatos que parecen huidizos con todos menos con una sola persona. Esto suele relacionarse con una previsibilidad tranquilizadora que le proporciona esa persona. Puede ser el tono y el volumen de su voz, su lenguaje corporal, la forma de tocarle o incluso su intensidad emocional. El gato memoriza esos patrones humanos y prefiere y elige los que puede anticipar. Por eso muchas veces se acerca más a quien menos lo invade, a la persona menos insistente. Desde la etología eso tiene sentido total. Una menor presión social equivale a menor incertidumbre y eso les da seguridad, les gusta. También hay que tener en cuenta lo que decía al principio, existen diferencias individuales muy marcadas. No todos los gatos tienen el mismo umbral de tolerancia social, le pasa también a las personas humanas. Algunos son naturalmente más exploradores, otros son más cautelosos. Todos los perfiles son normales. Incluso dentro de una misma camada aparecen contrastes enormes, tal cual ocurre entre hermanos humanos, cada uno es como es. Otra cosa importante es que en el caso de los gatos adultos, sus experiencias previas modifican todavía más esos perfiles. Un gato que vivió una situación de abandono o cambios múltiples de casas o ha vivido sin poder tener un buen control ambiental puede mostrar ese carácter huidizo más frecuentemente. Pero esto no siempre es irreversible. Dándole un entorno estable, escondites seguros, rutinas y sobre todo respetándole en la distancia, muchos gatos mejoran mucho su confianza. Lo importante es no interpretar su huida como un defecto de carácter.
porque en realidad estamos viendo una inteligencia muy sofisticada. Saber cuándo retirarse es una estrategia adaptativa extremadamente eficiente, que más de una persona debería imitar, por cierto. En términos evolutivos, acercarse demasiado pronto a lo desconocido podía costar la vida de ese individuo, y el gato, afortunadamente para él, conserva esa prudencia. Por eso, muchas veces, detrás de ese aparente carácter huidizo hay algo mucho más interesante. Un sistema nervioso diseñado para observar antes de actuar. Y quizá esa sea una de las razones por las que el gato sigue fascinando tanto. Nunca reacciona solo por impulso, siempre parece haber una pequeña etapa previa de pensamiento silencioso. Bueno, queridos curiosos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Nos despedimos, Moi, que está aquí detrás, y yo, y esperamos veros para el próximo vídeo. Os mandamos un saludo y un beso.